Cibate es un municipio ubicado hacia el sur de Bogotá que cuenta con alrededor de 38.000 habitantes, abrazado en un costado por el páramo Sumapaz, el páramo más grande del mundo, y por el otro el embalse del Muña, construido en los años 40 bajo el nombre de El Charquito. Así nacería la primera hidroeléctrica del país. Por esa misma época, en 1942, se crearía también la primera fábrica de asbesto en Colombia. En el año 2014, Juan Pablo Ramos Bonilla, investigador de la Universidad de los Andes, vio un informe en televisión donde se mencionaba la alta cifra de personas con enfermedades que podrían ser causadas por exposición al asbesto en Cibate, y decidió iniciar una investigación para determinar si estas enfermedades constituían una preocupación para la salud pública del municipio, en la que se involucrarían colegas de universidades de Bolonia y Turín, además del Instituto Nacional de Salud de Italia y el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia. El primer resultado es que aquí existe lo que se conoce como un clúster o un conglomerado de mesotelioma. El mesotelioma es una enfermedad que es centinela de la exposición al asbesto. Entonces, el hecho que tengamos un conglomerado lo que muestra es que aquí pudo haber unas exposiciones muy altas al asbesto en la población, pero eso fue muchas décadas atrás, porque el mesotelioma es una enfermedad que toma muchas décadas en manifestarse después de que la persona ha sido expuesta. El segundo hallazgo que es muy preocupante es que en el proceso de tratar de entender de dónde podría haber ocurrido la exposición de las personas, la población nos reportaba que existían unas zonas que habían sido rellenadas y que habían sido rellenadas con lo que ellos describían como productos de asbesto cemento. Nosotros entonces, a finales del 2017 decidimos hacer unos muestreos. En este análisis, el doctor Benjamín Lisanouk del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo nos ayudó a identificar dónde podían estar estas zonas rellenadas. Él hizo unos análisis de información geográfica para esto e identificó unos puntos para hacer el muestreo. Decidimos ubicar unos 10-12 puntos en el casco urbano donde queríamos hacer esos muestreos con toda la metodología de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, es decir, con respiradores, zonas de seguridad, aspersión con agua jabonada, mejor dicho, todo lo que había que hacer frente a un potencial peligro de asbesto. Lo que pensábamos encontrar, imaginando zonas rellenadas, eran pedazos de tejas destrozadas. Entonces nuestro protocolo era válido para este tipo de desechos, si me hago entender. El problema es que encontramos en este caso asbesto suelto, lo que significa que el riesgo de volatilización de la fibra era demasiado alto y no podíamos contenerlo muy bien con nuestros protocolos. Así que decidimos, literalmente de un día para otro, parar este tipo de medición, precisamente porque no queríamos generar riesgo. Esa no era la idea de nuestro estudio. Una de las muestras que tomamos fue detrás de esta cancha de fútbol, de este arco que tenemos acá. Y ahí también encontramos la capa de asbesto friable, igual, con la misma apariencia a la que encontramos en la escuela y a la que encontramos en el estadio de fútbol. Nos surgen muchos interrogantes de por qué en este sitio encontramos la capa de asbesto. No sabemos si fue que hicieron unas disposiciones de esos residuos de asbesto aquí porque el lote estaba vacío, o cuando fueron a construir esta edificación decidieron utilizar parte de esos residuos de asbesto en la cimentación del edificio. Esa parte no la entendemos todavía, pero sabemos que aquí está la capa. De hecho, este es el punto donde hemos encontrado más cercana a la superficie la capa de asbesto friable. Aquí está aproximadamente a 35 centímetros de la superficie. Esas muestras las mandamos a Estados Unidos y el laboratorio de Estados Unidos nos confirmó que efectivamente habíamos encontrado una capa de asbesto, pero además es un asbesto que se conoce como asbesto friable, que es un asbesto que está suelto, no está retenido en ningún tipo de matriz, no está encapsulado. Y ese asbesto representa un riesgo muy grande de exposición porque cuando uno interactúa con ese material, las fibras se dispersan fácilmente en el aire y uno las puede inhalar.
Y es que el asbesto se encuentra no solamente en las tejas, sino también en tuberías, en las pastas de frenos y en los embragues de los carros. Esa es una de las preguntas que los investigadores han tratado de resolver. ¿Por qué el asbesto fue desechado de esta manera? La existencia de estos rellenos está muy estrechamente relacionada con el embalse del Muña. El embalse del Muña hasta finales de la década de los 60 era un cuerpo de agua relativamente limpio. En el embalse del Muña la gente nadaba, hacía deportes náuticos, se pescaba en el embalse del Muña. Pero en 1967 el embalse del Muña se integró al sistema de generación de energía eléctrica de Bogotá y eso hizo que empezaran a bombear aguas del río Bogotá al embalse y eso contaminó el embalse. El embalse rodeaba al municipio de Cibaté, eso es parte de los grandes hallazgos que ha hecho el doctor Benjamín Lizaniuk. Como las aguas se contaminaron, eso trajo muy malos olores y también empezó a crecer la población de mosquitos. Entonces la decisión que tomó la gente para defenderse de esta nueva como incomodidad y amenaza ambiental fue construir unos diques y alejar el embalse, las aguas del embalse del casco urbano del municipio. Y eso dejó unas zonas hundidas con respecto a la superficie, donde estaban antes las colas de agua del embalse. Y la decisión que se tomó fue empezar a rellenar esas colas en algunas partes del casco urbano y sobre esas colas se construyeron escenarios deportivos, un estadio de fútbol, se construyó una cancha de fútbol con pista atlética, pero la razón exacta de por qué en esos rellenos hay tanto asbesto, porque es una capa lo que estamos encontrando en esos rellenos, es algo que todavía tenemos que entender. Una de las mayores preocupaciones de los investigadores es que por la condición en la que se encuentra el asbesto no puede quedar al aire libre, pues generaría una mayor probabilidad de contaminación. Si uno empieza a hacer perforaciones para identificar el asbesto, uno está perturbando la capa y hay un riesgo de dispersión de las fibras. Entonces ahorita estamos ensayando con unos equipos de última tecnología la posibilidad de identificar la capa de asbesto desde la superficie. Y lo otro que hay que hacer es unas campañas de comunicación de riesgo muy grandes con la población. O sea, nuestro objetivo tiene que ser que nadie más sea expuesto al asbesto de aquí en adelante, que no haya más exposición, justamente para evitar que haya enfermedades décadas más adelante. El de Cibaté no es el único caso del mundo. El caso más emblemático es el de Casale Monferrato, una ciudad italiana en la que también operó una planta de asbesto, cemento, y que también tuvo zonas rellenadas por cemento en su zona urbana, condiciones similares a las de Cibaté. En el año 2012, 2 exdirectivos de la multinacional Eternit fueron condenados a 16 años de cárcel por causar la muerte de 3.000 personas con el uso de amianto en materiales de construcción. Luego de 7 años de investigación, Benjamín y Juan Pablo siguen recolectando pruebas que sustenten su tesis y permita tomar decisiones a tiempo para la población de Cibaté. Queremos saber y dimensionar aún más cuáles son las cifras reales de los enfermos en Cibaté. Queremos analizar los datos de percepción. Hay muchísimas cosas y quizás existen otras fuentes de contaminación al asbestos en Cibaté y todo esto queda muy pendiente y estamos también buscando recursos para seguir adelante frente a esta investigación en Cibaté y en Colombia también. ¿Qué tan fácil ha sido conseguir recursos? Es muy difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo considero que la salud ambiental puede ser un tema políticamente explosivo y es más fácil financiar quizás otras cosas porque eso genera también angustia frente a la cadena de responsabilidad. Pero eso no me interesa, lo que me interesa es la gente que se está muriendo y cómo podemos detener un proceso de contaminación para el bienestar de la población colombiana en este caso. En este momento no tenemos evidencia que haya un riesgo en superficie, a menos que se perturbe la capa de asbesto friable que encontramos en el subsuelo en varios puntos del municipio. Si esa capa se perturba, el riesgo de exposición es muy alto. Este es un problema que es necesario hacerle un seguimiento y una vigilancia muy cercana. Hay que estar permanentemente haciendo análisis diagnósticos de personas que manifiesten alguna sintomatología que podría estar asociada con las enfermedades que el asbesto causa.
y básicamente lo que se requiere es que el gobierno nacional, porque esto es algo que trasciende la capacidad de los municipios, haga una intervención y tome cartas en el asunto, porque hasta ahora realmente ha habido muy poca acción por parte del Estado frente a la problemática que estamos viendo en Cibaté.